Buenos días, tardes o noches, somos el equipo número 2 y somos alumnos de la Universidad Autónoma de Campeche en la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo y la asignatura de Química de Productos Naturales en quinto semestre. El día de hoy estaremos haciendo una revisión al artículo titulado Actividad antibacteriana de 5 especies de plantas medicinales contra Vibrio cólera. Estamos conformados por Elosa Charble Salma, Fabre Angulo Jimena, Cueva Mesh Marlon, Gómez Jonathan, Gómez Heisler y su servidor Maximiliano Góngora, y estos últimos 4 seremos los encargados de llevar a cabo esta exposición. Para comenzar, es importante recordar que la resistencia bacteriana a los antibióticos es uno de los mayores problemas de salud pública a nivel mundial. Cada año miles de personas mueren por infecciones que eran antes tratables. Uno de los patógenos de mayor relevancia es Vibrio cólera, el causante de cólera. Esta bacteria provoca enfermedades diarreicas graves, especialmente letales en niños menores de 5 años. A medida que aumenta la resistencia a los antibióticos, se vuelve urgente buscar nuevas alternativas terapéuticas y es justamente en ese contexto donde se enmarca este estudio. En Hidalgo, México, la situación no es menor. En los últimos años se han registrado más de 170 casos de cólera y muchos de ellos han sido causados por cepas de Vibrio cólera, resistentes a antibióticos comunes como ampicilina, cefalotina y cefotaxima. Frente a esta problemática, las plantas medicinales representan una alternativa prometedora. Sus metabolitos secundarios, como los compuestos fenólicos o flavonoides, han demostrado tener actividad antibacterial. Por eso, analizarlas científicamente es clave para encontrar nuevas opciones contra bacterias resistentes. El estudio que analizamos, realizado por Osorno Sánchez y colaboradores en 2024, tiene como objetivo evaluar la actividad antibacteriana de extractos etanólicos provenientes de 5 plantas medicinales ampliamente utilizadas en Hidalgo. Estas especies incluyen Artemisia, Briquelia, Asperoscis, Poliominta y Schinus. La meta del estudio es determinar si estos extractos pueden inhibir el crecimiento de una cepa resistente de Vibrio cólera. Ahora, hablando sobre la metodología, primero se comenzó por realizar una revisión bibliográfica enfocada en identificar aquellas plantas medicinales que fueran utilizadas tradicionalmente en el estado de Hidalgo para tratar padecimientos digestivos como lo son la diarrea, el vómito y el dolor estomacal. Durante esta búsqueda se tomaron en cuenta diversos criterios para poder elegir dichas especies, como lo fueron el interés propio de los investigadores, su fácil acceso, la cercanía geográfica y la escasa información existente sobre su posible actividad antibacteriana. Posteriormente, con base en la obra Plantas útiles del estado de Hidalgo por parte de Villavicencio y Escadón del año 2006, se llevó a cabo la selección de las especies. A partir de esa fuente se eligieron 5 plantas, las cuales, como ya había mencionado al principio, son reconocidas por la población por su uso medicinal, sobre todo en tratamientos de trastornos digestivos. Las especies fueron registradas y se muestran en la tabla a continuación. Primero tenemos al estafiate, después al peisto, la hierba blanca, el orégano y finalmente el pirul. Todas estas plantas tienen en común que se utilizan tradicionalmente, sí, para aliviar el dolor de estómago, aunque también cada una presenta propiedades específicas. Por ejemplo, el estafiate no solo se usa para esto, sino también para tratar problemas del hígado, eliminar parásitos y aliviar intoxicaciones. El peisto es muy conocido por ayudar a disminuir los cólicos y la diarrea. La hierba blanca se emplea para calmar los nervios, el insomnio y la inflamación estomacal. El orégano es útil para tratar desórdenes gastrointestinales en general, y el pirul tiene un uso más amplio, ya que además de aliviar el estómago, también se emplea en limpias o baños tradicionales, incluso para tratar molestias como el susto o el dolor de dientes. En cuanto a su origen, todas las especies se encuentran distribuidas en diferentes municipios del estado de Hidalgo, principalmente en regiones como Actopan, Epazoyucán y Zempoala, y también todas se administran por vía oral. Para la colecta del material vegetal, primero se realizaron compras y luego salidas al campo. Primero por parte de aquellas personas que venden estas plantas medicinales en el mercado de Benito Juárez, ubicado en el centro de Pachuca. También se visitaron distintas comunidades de los municipios, donde estas especies crecen naturalmente. Primero en Nopalillo, Epazoyucán,
y Real del Monte se recolectó la Artemisia ludoviciana. En la Florida, Actopan se recolectaron Esperosigis y Polymontia, mientras que en el Cerrito Zempoala se obtuvieron muestras de Briquelia y Ginus. De cada especie se recolectó una muestra representativa, las cuales fueron herborizadas y depositadas en el herbario del Centro de Investigaciones Biológicas, inscrito en el Index Herbarium y autenticadas por especialistas del área académica de biología de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Una vez identificada cada especie, se procedió a la obtención de los extractos etanólicos. El material vegetal se colocó a secar en un cuarto oscuro y ventilado hasta lograr su completa deshidratación. Posteriormente se trocearon las muestras con tijeras para podar y se pesaron 70 gramos de cada especie. Cada porción se colocó en matraces Erlenmeyer con 500 mililitros de etanol absoluto, donde permanecieron en reposo y en oscuridad durante 7 días a temperatura ambiente. Después, cada macerado fue calentado a reflujo durante 4 horas utilizando un aparato Sochlet. Finalizando este proceso, se separó el material sólido mediante filtración y el extracto líquido fue concentrado a presión reducida en un rotavapor. Para determinar la concentración final de los extractos, se pesó el residuo seco obtenido tras la evaporación de un volumen conocido. Con los extractos concentrados se prepararon las diluciones de trabajo. A partir de una concentración inicial de 3200 microgramos sobre mililitro, se realizaron diluciones seriadas con etanol hasta obtener las siguientes concentraciones de 1600, 800, 200 y 100 microgramos sobre mililitro. Estas fueron almacenadas en tubos Eppendorf, como se puede ver en la imagen, para su posterior uso en los bioensayos. Para la determinación de la sensibilidad de Vibrio cholera a antibióticos, se siguió la metodología del Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio, CLCI. Se preparó un cultivo fresco colocando una muestra de cólera donada por el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Hidalgo en 1 mililitro de caldo nutritivo Becton Dickinson, el cual se incubó durante 24 horas a 34 grados. Pasó ese tiempo, se centrifugó durante 10 minutos a 14.000 RPM, se eliminó el sobrenadante y se añadió 1 mililitro de solución salina al 0.6% previamente esterilizada. La suspensión bacteriana se ajustó al estándar 1 de McFarland, ya que se observó que las suspensiones al 0.5 eran inhibidas de manera inmediata. Luego se sembraron 200 microlitros de la suspensión, esto mediante la técnica de extensión en placa sobre agar Müller-Hinton. Sobre el agar se colocó un antibiograma para bacterias gram negativas, BioRat, y las placas se incubaron boca abajo a 34 grados centígrados por 24 horas, por supuesto manteniendo las condiciones asépticas. Este procedimiento se repitió por duplicado y la interpretación se realizó de acuerdo con los estándares para la concentración mínima inhibitoria. Finalmente, para la evaluación antibacteriana de los extractos, se utilizó la misma técnica de extensión en placa. Primero se sembraron 200 microlitros de la suspensión bacteriana, ajustada al estándar 1 de McFarland sobre agar Müller-Hinton, y se colocaron 4 discos de papel de filtro estériles de 5 milímetros, impregnados con 20 microlitros cada una de las distintas concentraciones etanólicas. En la primera caja se colocaron las concentraciones desde los 3200 hasta los 400 microgramos sobre mililitros, y en la segunda la de 200 y 100, junto con 2 controles negativos, uno impregnado con etanol, 20 microgramos sobre mililitro, y otro vacío. Las cajas se incubaron a 34 grados centígrados durante 24 horas y los ensayos se hicieron por duplicado para cada especie vegetal. Para poder calcular ahora el porcentaje de inhibición, lo que ellos hicieron fue tomar el promedio del diámetro de la zona de inhibición del extracto y dividirlo entre el promedio del diámetro de la zona de inhibición del control positivo. Esta relación les permitió ver qué tanta actividad presentaba el extracto en comparación con el control. Después este resultado lo multiplicaron por 100 para convertirlo en porcentaje. De esta manera pudieron expresar en términos porcentuales por qué fracción del efecto inhibitorio del control estaba logrando el extracto. Por la parte de resultados de este estudio, se comprobó que la planta que tenía una mayor actividad antimicrobiana fue la planta Polymintia longlifera, ya que tuvo un halo de inhibición de 20 milímetros de diámetro, que superó por mucho las demás plantas.
a una concentración igual que las demás. Como podemos ver acá, se tuvo un total de extracto etanólico por planta según su concentración, que era de 3.200 miligramos sobre mililitro en promedio. Para poder llegar a los resultados de este estudio, también se hizo primeramente lo que viene siendo un antibiograma con diferentes antibióticos para medir la susceptibilidad ante la bacteria Vibrio cholerae, la bacteria que causa la cólera. Se probaron diferentes antibióticos y se midió el porcentaje de crecimiento de los halos de inhibición que había en cada uno de estos antibióticos. Después fue que se pasó para probar extractos etanólicos sobre las colonias de Vibrio cholerae, y fue cuando se observaron los halos de inhibición de estas 5 plantas medicinales. Podemos ver en esta gráfica que hay un cierto crecimiento a las mismas concentraciones. Tenemos en la barra de abajito los diferentes colores que indican las diferentes concentraciones de esta planta que fue puesta en extractos etanólicos, y un control positivo con el antibiótico NET, que tuvo una inhibición del 100% para ya utilizarlo como control positivo. Y pues en esta podemos ver que en la que tuvo una mayor susceptibilidad contra el Vibrio cholerae fue la planta longlífera, que en casi todas sus concentraciones pues tuvo un mayor halo de inhibición. Una vez realizados los ensayos, las 5 especies de plantas utilizadas, en las cuales se encontraban la Artemisa ludoviciana, conocida como el estafiate, la Briquelia veronicifolia, conocida como el peisto, la Esperosigis marifolia, conocida como la hierba blanca, la Poliominta longiflora, conocida como el orégano, y la Schinus mole, conocida como el pirol, presentaron algún tipo de actividad antimicrobiana contra la cepa del Vibrio cholerae. Sin embargo, como se puede visualizar en la tabla 4 inferior, podemos ver que cada una presentó una actividad a diferente concentración. La estafiate o la ludoviciana presentó una actividad de los 1600 a los 3200 microlitros sobre mililitro, lo cual se asocia a la presencia de los monoterpenos, las lactonas sesquiterpénicas y los flavonoides. Por otro lado, el peisto o la veronicifolia mostró una actividad igual de los 1600 a los 3200 microlitros sobre mililitro, lo cual se atribuye a la presencia de los flavonoides. Sin embargo, la hierba blanca o la marifolia solo mostró actividad antimicrobiana a la concentración más alta, la cual era de los 3200 microlitros sobre mililitro, posiblemente debido a la presencia de flavonoides y esteroles reportados en su familia. La longiflora o orégano mostró la actividad antimicrobiana en todas sus concentraciones, influyendo que esta es la planta con la mayor actividad antimicrobiana. Esta se atribuye a sus compuestos fenólicos hidrofóbicos que interactúan con los fosfolípidos de la membrana celular de la bacteria. Y por último, el pirol o la moli presentó una actividad de concentración de los 400 a los 3200 microlitros sobre mililitro. Esta actividad se atribuye a su contenido de compuestos fenólicos y sus flavonoides. El estudio ofrece conclusiones muy interesantes. En primer lugar, confirma que varias plantas medicinales de Hidalgo tienen un alto potencial antibacteriano contra Vibrio cholerae resistente. Los extractos más eficaces fueron los de Poliominta longiflora, conocida como orégano, y Schinus mole, que es conocida como pirul, los cuales incluso superaron al antibiótico de referencia en concentraciones elevadas. Esto respalda el uso tradicional de estas plantas, pero además evidencia que sus metabolitos secundarios podrían convertirse en una alternativa natural, efectiva y accesible para tratar infecciones causadas por bacterias resistentes. Una vez presentados todos los datos, podemos concluir que las plantas medicinales seleccionadas usadas en la medicina tradicional de Hidalgo presentaron actividad antibacteriana, o al menos en las concentraciones más altas, lo cual valida su uso como medicina tradicional. Las plantas más efectivas fueron la Poliominta longiflora, conocida como el orégano mexicano. Fue la especie con mayor actividad, presentándola en todas sus concentraciones,
Y le siguió de cerca la Schinus molli, conocida como el pirol, lo cual lo presentaba en los 400 a los 3200 microlitros sobre mililitro. La causa de esta actividad fue que todas compartían como metabolito secundario los flavonoides, los cuales le dan ese potencial de romper la membrana celular bacteriana. Sin embargo, las dos plantas con mejor rendimiento, los cuales fueron la lungiflora y el mole, presentaron una actividad del cual tenía compuestos fenólicos hidrofóbicos, los cuales interactúan específicamente con los fosfolípidos de la membrana celular de la bacteria, así pudiendo romperla.